Bien, chicos, esta semana estamos trabajando la consigna Soy responsable cuando cumplo lo que prometo. Y en esta sesión de nuestro curso de historia vamos a conversar un poco sobre los precursores de la independencia del Perú. Entonces, un precursor es el iniciador de algo. En este caso, estas personas que vemos aquí han iniciado este pensamiento de la independencia, de ser libres y de que España se regrese a Europa. Los españoles que están aquí, que se regresen a Europa. Pero no va a ser un proceso tan fácil, porque los españoles ya se acostumbraron a vivir aquí, ya se acostumbraron a gobernar a los indígenas y a los criollos y a los mestizos, ya se acostumbraron a gobernar. Entonces va a ser muy difícil expulsar a los españoles de nuestro país. Conozcamos los antecedentes de eso. Hay un movimiento, un conjunto de ideas que se llama la Ilustración. La Ilustración se basa en la razón, en el pensamiento, en las ideas. Y dicen la Ilustración que una sola persona no puede gobernar porque lo puede hacer mal, sino que tiene que dividirse entre varias personas que van a gobernar. Además, en el año 1776, Estados Unidos, que había sido dominado por Inglaterra durante mucho tiempo, inicia una guerra, su guerra de independencia. Se enfrentan en diferentes batallas, como las batallas de Yorktown, Lexington, Saratoga, y al final, Estados Unidos logra vencer. Estados Unidos le gana a Inglaterra. Es algo asombroso ante los ojos del mundo, porque Inglaterra era un país muy fuerte, más fuerte que España, y Estados Unidos lo ha derrotado. Es por eso que los criollos en el Perú dicen, si Estados Unidos pudo, nosotros también podemos. Y por último, aparte de la independencia de Estados Unidos, ocurrió en el año 1789 la Revolución Francesa, en la cual todo el pueblo de Francia se rebela contra el rey. El rey de esta época fue Luis XVI. Todo porque el pueblo de Francia pasaba mucha hambre y los reyes en sus castillos tenían muchos lujos. Entonces, en el Perú dijeron, si Estados Unidos y Francia pudieron, nosotros también podemos. Estos precursores van a dividirse en dos grandes bloques. Va a haber precursores reformistas. Una reforma es un cambio, pero un cambio leve, un cambio que no es muy notorio, es un pequeño cambio, una reforma, un pequeño cambio. Estos precursores reformistas quieren mejorar la situación de los indígenas, pero que España siga gobernando. Es decir, están cansados de la explotación de los españoles. Quieren beneficios. Los criollos quieren gobernar también. Los criollos quieren privilegios. Pero aún quieren mantener a España en el poder. Pero hay otro sector que va a decir, ustedes están equivocados. No podemos permitir que España se quede aquí. Vamos a ver cómo se llama este otro sector. El otro sector de precursores se le llamó precursores separatistas. Y este grupo de precursores ya no quieren un cambio. Ellos quieren sacar a España. No quieren que España mejore su gobierno, gobierne mejor, no. Ellos quieren que España se retire a Europa, que se vaya del Perú y nosotros mismos aquí en nuestro país gobernarnos.
es decir, separarse rotundamente de España. Vamos a ver algunos personajes importantes para la independencia del Perú y de otros países de América. Estos precursores de nuestro continente, precursores continentales, son, por ejemplo, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Él es un arequipeño y él escribe un texto. Su texto se llama La Carta a los Españoles Americanos. Otro personaje importante para el desarrollo de la independencia en nuestro continente es Francisco de Miranda. Él es un venezolano y no es cualquier militar. Perteneció primero al ejército español, luego se aparta del ejército y ayuda a Estados Unidos en su lucha contra Inglaterra. Participa en esa guerra. Sale victorioso. Viaja a Europa, específicamente a Francia, y apoya al pueblo en su revuelta contra el rey Luis XVI. Y el pueblo gana. Entonces Francisco de Miranda ha participado en estos dos acontecimientos importantes: la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Francisco de Miranda es quien encuentra esta carta de Vizcardo y Guzmán y lo publica para que todos los criollos de América puedan leerlo. Y por último tenemos al colombiano Antonio Nariño. Él también fue un militar e importante porque estando en Francia, aprende un documento que se había creado en esa época, un nuevo documento, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los derechos del hombre y del ciudadano. Esto se había creado en Francia. Y esta declaración, este documento, esta hojita, decía que todos somos iguales. En cambio, en el Perú, no todos éramos iguales. El virrey era más importante, luego los criollos, luego venían los mestizos, los mulatos, los zambos, los indígenas y al último los esclavos. ¿Te acuerdas? Entonces, con esta carta, con este documento, todos éramos iguales. Españoles y criollos eran iguales. Entonces, lo que hace Antonio de Nariño es traer esa declaración a América y lo traduce al español, porque estaba en francés. Estamos dejando ya la autoevaluación y la práctica lo puedes desarrollar desde el día de mañana. Va a estar hasta un día antes de la clase.